Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como cada semana, le agradecemos acudir con nosotros a esta cita tan importante, porque, como usted lo constata, día a día, tratamos de traer a los catedráticos, a los intelectuales, a los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, más representativos, más significativos en sus diferentes especialidades. Hoy vamos a tratar un tema álgido, difícil, en el que usted allá en su casa debe tener una conciencia respecto a él. ¿Tiene usted hijos menores? ¿Tiene hijas? ¿Adolescentes? ¿O en un momento dado adultos? ¿Vigila usted el acceso de ellos al Internet? ¿O simplemente los deja en el Internet para que se entretengan y no den lata? Realmente es un problema grave a nivel mundial, pero hoy lo vamos a tratar en México. Para eso hemos invitado a la doctora Emma Mendoza Bremons, que ustedes ya conocen, que ha estado con nosotros en diferentes programas y a quien le agradezco su presencia y, como siempre, su atención para estar con nosotros en estos programas. Maestra, muchas gracias. Con mucho gusto, siempre encantada. Gracias. Igualmente a la maestra Margarita Villanueva Colín, quien también ha estado con nosotros en otros programas, quien siempre está presente, quien, como quien les habla, se prepara, estudiamos, hacemos la tarea para tratar de hacer un papel decoroso frente a ustedes para hablar de estas cuestiones. Hoy, maestra, muchas gracias por estar con nosotros. A sus órdenes, doctor. Gracias. Hoy vamos a hablar de algo que existe en México, la explotación comercial, sexual, infantil. Es cierto que el país tiene 32 millones de niños y que tienen acceso fácil a Internet. Usted se ha cuestionado, ha escuchado, ha sabido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una gran preocupación por estos temas y por otros que son específicos de la familia. Recientemente, la OCDE, para la organización europea en la que México está para estas cuestiones del desarrollo económico, nos ha ubicado en unos lugares impresionantes a nivel mundial de estos actos de corrupción. Pero también en México vale la pena destacar que la familia, los maestros, las autoridades, la Secretaría de Educación Pública, sea federal o locales, poco o nada han hecho por esta gran problemática. Ahí están los números, está lo grave, si usted se pasea un poco por el Distrito Federal y va por esas calles de la Central de Abastos, de esos lugares un poco oscuros de día, es impresionante la proliferación de niños y niñas en esta prostitución. Yo quisiera pedirle a la maestra Emma Mendoza, con esa gran experiencia, ustedes recuerden que ella, entre otras cosas, fue directora del Reclusorio Femenil Federal, que ha estado en prevención social, que ha dedicado su vida a esta materia, es autora de obras muy importantes, que nos diera una semblanza de esta problemática, cómo la ve, qué piensa ella de esto y qué soluciones podemos apuntar. Maestra, por favor. Muchas gracias. En realidad es un problema que no es de hoy, pero ahora con la difusión precisamente, televisión, radio, todos los conceptos de globalización se hace mucho más notorio, porque el tráfico de menores, el tráfico de mujeres, pues es una actividad delictiva que tenía en existencia muchos años.
el secuestrar mujeres para explotarlas comercialmente en actividades sexuales ha sido una actividad delictiva transnacional de muchos años, pero en el momento actual, con la globalización, se ha traslucido todavía más esta actividad del extranjero. Mucha gente, desafortunadamente, vienen a México a realizar compraventa de sexo, compraventa de niños, compraventa de prostitución. Y claro, no se reduce a eso, la trata de personas se ha acidificado, se ha acentuado con la explotación de los migrantes, producida por la miseria, por las crisis económicas, por las guerras, y los migrantes, que son como los niños, que son como las mujeres, que son personajes de segunda clase en el mundo actual, no tienen las protecciones, no tienen las posibilidades de a quién acudir para solicitar el apoyo. Hemos visto casos de mujeres que se descubrió en el periódico y se hizo un escándalo que las Tribal Girls resulta que estaban explotadas por los bueno, hay mil palabras para referirse a los traficantes de personas, y eran rumanas, rusas, francesas, etcétera, japonesas, orientales. Hay mucho tráfico de mujeres orientales. ¿Serían esos los proxenetas? Pues entre otras cosas, sí, el término que se me había ocurrido no es propio para la televisión. Pues los padrotes. Ah, muy bien. Bueno, eso está, si inclusive trajéramos a colación, y un día lo vamos a hacer, este diccionario de mexicanismos es interesantísimo. Sí. Si usted tiene la curiosidad de hojearlo, tiene 13,000 vocablos aportados, ya aceptados por la Real Academia de la Lengua Española, de los cuales el 60% son términos creados por los habitantes del Distrito Federal. Muchos tienen origen prehispánico. Ajá. Sí, se han ido modificando. Entonces, no, pero la preocupación, el caso concreto que a mí me impresionó mucho hace ya algún tiempo, de que descubrieron que explotaban a las mujeres, estas extranjeras que las habían traído de sus lugares de origen o de sabrá Dios dónde, y que las liberaron. O sea, ¿ya no se da esa explotación en México? No solo eso, sí se sigue dando, pero además a ellas las liberaron y las dejaron en la calle. No se preocuparon de investigar si tenían papeles, si tenían pasaportes, si habían entrado o no ilegalmente, quién las había traído a México. Detuvieron a los explotadores sexuales en el lugar de los hechos, en los table dancers, pero hasta ahí fue la intervención de la justicia, por llamarla de alguna forma. Ahora, esos, digamos, dice la maestra, son adultos. Son mayores de edad. Pero la mujer sigue siendo minusválida, capite diminutio en México. Totalmente. Pero déjame preguntarle a Margarita, la maestra habla de estos mayores de edad. Pero imagínate, llevado esto a los niños, a las niñas, a los adolescentes. México, primeros lugares a nivel mundial en turismo sexual, pornografía infantil, venta de niños, como decía la maestra, no solo en la prensa, porque esto es algo que ahí está, y por eso este programa es tan importante, que la gente sepa, que se concientice. Por desgracia es tremendo, es una cosa alarmante y muy triste, que cada vez aumenta el número de niños y niñas, y se considera el menor de 18 años, se considera en este rubro. Son menores, pero alarmante, repito, porque niños de 6, de 5, de 8 años que son explotados sexualmente. Maestra, esto es muy importante. Por sabido se calla. Ahí está la problemática. Vamos a aportar soluciones. ¿Qué podrías, de manera crítica, constructiva, señalar al gobierno federal, a los gobiernos estatales, municipales, a quienes se encargan de esto, de hacer algo? Porque nada más hablamos del problema, lo señalamos y no damos soluciones.
Y las hay, y las hay. ¿Qué soluciones? No son tan complicadas, Julián. Hay una posibilidad inmediata de la concertación, la modificación de los planes de estudios desde el kinder, para que los niños aprendan a cuidarse. O sea, educación. Educación es primero que nada. Y la educación debe integrarse no solo a los niños, a los maestros y a la familia. Muy en relación con tu programa, es la familia el centro de la prevención. Ahí es donde debe empezar la prevención del delito de cualquier tipo, pero especialmente que se refiere a la explotación de las criaturas, que son responsabilidad directa de sus familias. ¿Qué le dirías tú, o tú como esposa, hija, madre, mujer, qué se le puede sugerir así, de manera muy simple, a quienes nos hacen el honor de vernos, que hagan algo por este problema? Antes que nada, mucho cuidado, mucha atención, porque son alarmantes las cifras en que los niños son abusados por los mismos familiares. Desgraciadamente nos damos cuenta del tío, del hermano mayor, del padrastro, del primo, cualquier persona. Entonces, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está la madre de ese niño pequeño de, repito, 3, 4, 5 años que es abusado por los propios familiares? E incluso ellos mismos son los que los obligan y hacen esa comercialización de esos pequeños. Yo me pregunto, ¿dónde está la madre? ¿Que no se dio cuenta? ¿Dónde está el papá? ¿También no se dio cuenta? El tío o el suegro X, una cosa horrible en el sentido de que nadie está atento a esos pequeños. La educación ante todo. Sí, efectivamente, hay que enseñarles a los niños. Hace muchos años, cuando yo era pequeña, efectivamente, estar atentos. ¿Qué hacen los niños? ¿A dónde van? ¿Quiénes son los amigos? ¿Quiénes entran a la casa? Porque muchas veces en el propio hogar es donde se llevan a cabo estos abusos. Eso me parece muy bien, pero lo que dice la maestra un poco se contrapone a lo que tú sostienes, y que yo también participo, la familia. Pero sí, como ella señala, la familia propicia. Tiene que ayudarla. ¿Qué opinas? Por eso yo señalo que es importantísimo que la Secretaría, tú hablaste de la Secretaría Federal de Educación, las Secretarías de Educación en general, todo el sistema educativo debe estar integrado con la prevención del delito. Desde pequeños enseñar a los chicos a cuidarse aún de los familiares. Saber cuáles pueden ser las consecuencias físicas, fisiológicas de los abusos cometidos contra la familia y dar el apoyo a los niños. Los niños muchas veces son transparentes, la gente no los toma en cuenta, los niños se enteran, oyen, ven de cosas que no deberían saber y los que deberían saber no se los enseñan. Entonces eso puede empezar desde la escuela, ser parte de los programas educativos, la prevención del delito, al nivel de las necesidades de la criatura. Desde pequeñitos, pero no esperarse a que sean adolescentes cuando ya están hasta embarazadas las chicas o los chicos han conseguido una sífilis o un SIDA, para entonces decir, ay, pues sí había que haber prevenido porque no sabían qué había que hacer. Entonces hay que empezar, claro, todo en su medida, todo en su tamaño, pero incluir este aspecto en los programas de educación. Si no, no vamos a ningún lado. Y un aspecto que no hemos mencionado, que es fundamental, que el sector industrial que tiene contacto con los trabajadores, que tienen un nivel generalmente menos elevado de educativo que muchos empleados de otro tipo, a ellos facilitarles lo que es la educación para padres, para que aprendan a tratar a sus hijos. Eso es muy importante. Tanto que vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la maestra Mendoza, porque pone el dedo en la llaga para señalar que no solo la educación, sino va más allá. Y en este mundo globalizado, usted se ha enterado si sus hijos de X edad son contactados por pederastas o ven pornografía en internet. En un momento regresamos con ustedes.
Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Porque usted nos ve, este programa es una realidad. ¿Qué mejor que escuchar distinguidas catedráticas de la Facultad de Derecho, expertas en esta materia? Y decía la maestra Emma Mendoza que no solamente en la familia tocaba algo muy importante, el sector industrial, el vínculo con los trabajadores. Le interrumpía a la maestra con eso y quisiera que volviéramos con lo que señalabas. La posibilidad que las empresas proporcionen lo que se llama la escuela para padres, educación sobre los hijos, porque nadie nos enseña a ser papás. Nos gana muchas veces la paternidad o la maternidad antes de que entendamos qué es esa criatura que nos ha llegado por cuestiones de la naturaleza. Entonces, ya una vez que se tiene o cuando se va a tener, los matrimonios van aprendiendo a ser padres por necesidad. Nos equivocamos muchas veces con el primogénito porque todavía no sabemos cómo manejar sus necesidades, etcétera. Esto se puede prever si se hace el desarrollo que hace muchos años por allí una persona promovía para la escuela para padres. Es educar, porque eso es la prevención del delito más efectiva. México no había caído, porque esto es cuestión de la globalización, la difusión del delito transnacional, pero no había caído en los niveles de delincuencia que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, porque la familia era un núcleo bastante integrado. Es todavía en muchos lugares en México, sí. México se había salvado de llegar a los niveles de delincuencia que hay en otros países. Pongo el ejemplo de nuestros vecinos del norte, que han tenido que lidiar, y de mala manera, porque la violencia, la misma pena de muerte, es un enseñar a matar. Ese es mi concepto, y eso es lo que ha sucedido. No ha disminuido el delito, y sí, a pesar de la reinstalación de la pena de muerte, sigue incrementándose. Entonces, maestra, la pornografía, la explotación sexual comercial infantil, la venta de niños, el turismo sexual, ¿quién lo va a atender en este país? Si la familia, como dice la maestra Villanueva, pues a veces se involucra. Si el sector industrial, pues no le pone mayor importancia a esto. ¿El gobierno? ¿Quién? La familia que nos está viendo, ¿usted hace algo por sus hijos? ¿Los cuida para el internet? No todos. No todo mundo, desafortunadamente. Tú lo dijiste al inicio del programa, esto de que con frecuencia se utiliza como nana la televisión o el internet para los chamacos, es una equivocación, porque hay control de niños. ¿Por qué inventaron los técnicos ese aspecto, ese botoncito del control de menores? Para evitar precisamente que entren a secciones peligrosas del internet. Y esto no lo conocíamos en México, no lo hemos practicado, no lo trabajamos. En las escuelas los maestros están preocupados porque sus sueldos están muy bajos, con o sin razón suspenden clases, y la educación se va rezagando. ¿Cómo es posible si México fue la cabeza, la avanzada de toda América Latina en cuanto a educación, en cuanto a derecho, en cuanto a muchísimas cosas? Nuestra misma revolución lo dijo, y ahora somos la cola del ratón. Maestra Villanueva, aquí hay un punto muy importante que hay que señalar, porque pareciera, por la forma en que lo hemos dicho, que estamos inventando, pero estos son números de Naciones Unidas, de UNICEF, no los estamos inventando. Esas estadísticas que desgraciadamente colocan a México en los primeros lugares a nivel mundial. Por ejemplo, ¿sabía usted que en Internet hay más de 100,000 páginas de pornografía infantil? Maestra Villanueva, en ese aspecto, pues ¿en qué estamos? Bien decía la maestra Mendoza, pues hay que hacer esto y esto, pero yo siento como que ni tiene principio ni tiene fin. Estamos en un mundo, así como ella lo señala, globalizado, pero ¿dónde empieza y dónde termina? Volvemos a caer en lo que estábamos señalando, la familia, la atención, el cuidado. Muy cierto es que, por desgracia, tienen que trabajar tanto la madre como el padre, que los niños muchas veces están a la deriva, que los horarios son tremendos, no alcanza el tiempo para nada, y como decía la doctora Mendoza, la facilidad de que el niño se entretenga viendo la televisión o el internet.
y en el internet con mucha facilidad accede a estas páginas. E incluso los pederastas los contactan a los niños, en 10 minutos ya está el contacto, los explotan. El niño está ávido de todo conocimiento, bueno o malo. Pero los adultos somos los responsables y somos los que le debemos de señalar qué es bueno, qué no es bueno. Y además a su tiempo. Hay incluso una frase, la infancia perdida, famosa, que se han hecho muchas ediciones y propaganda y comentarios al respecto. Efectivamente, a un niño que es abusado, a un niño que es comercializado sexualmente, se le acabó la infancia. Se perdió esa etapa tan importante, tan trascendental en su vida, porque después el adulto, ¿qué va a hacer? Se repiten conductas. Yo en otra ocasión, doctor, no sé si recuerda, yo le había dicho, el niño maltratado, después va a ser él el que victimice, él va a ser el agresor. En este sentido, es un maltrato también, porque el abuso sexual o el comercial con estos pequeños, no importa ya el sexo. Antes cuidábamos o decíamos y comentábamos de la niña, la mujercita. Ahora también el niño es abusado, ¿sí? Los pederastas abusan de los niños de 5, de 7, de 10, de 12. Muchas veces dice uno, no, ya el adolescente supuestamente, o el niño que está en la pubertad ya sabe, y ya le gusta y hasta se deja. No, muchas veces son obligados, les pagan, los amenazan, los intimidan para que no digan. Los padres son los últimos en saber que el niño ya fue abusado, ya fue violado. Y luego esto tan tremendo del acceso al internet, páginas de pornografía, que otros niños mayores, o él por la misma curiosidad, o por diversas circunstancias, acceden con una rapidez a esas páginas. ¿Qué es lo que está pasando en esa criatura? Le distorsionan todo. Lo agreden, lo violentan, lo maltratan. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Lo que decía la doctora tiene toda la razón. Prevención. Tienes que estar atento. ¿Te convertiste en padre? ¿Por qué razones? ¿Porque tú quisiste o por accidente? Pero ahora eres responsable de esos niños. Y tienes que ser padre, no 2 horas que me permite mi trabajo o 4 horas. Eres padre las 24 horas del día. Y tienes que estar atento a todo, a darles de comer, a vestir, educación, cuidado, educación sexual. Yo mejor te hablo y te explico las cosas yo como tu madre, y no que seas abusado, que seas violentado, que seas comercializado, que lamentablemente esto es atroz. Entonces, maestra, definitivamente la respuesta a la interrogante con la que planteamos el inicio de este programa es: ¿existe esta explotación comercial infantil sexual en México? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugerimos? ¿Qué podemos señalar? ¿Qué alternativas de solución podemos, desde la perspectiva de una maestra, desde la perspectiva universitaria, de la experiencia que tú tienes? Porque es un problema, yo no veo soluciones. Oigo el periódico alarmista, dice muchas expresiones, que los niños, que en México, que somos 32 millones de niños, que no se hace nada, lo que señala la maestra Villanueva. Y bueno, programas van y vienen y no estamos enfrentando la problemática. Estamos enfrentando esta delincuencia organizada con todos los desgastes propios que esto tiene, con todas las violaciones constitucionales y a los derechos humanos. Y este problema gravísimo, porque bien decía la maestra Villanueva, raíces de la familia. Y la maestra Mendoza, que es una pena oírlo, éramos una familia modelo en el contexto mundial. Hoy estamos gravemente lesionados, pero hay que atacar eso, hay que dar soluciones. Bueno, la que se está manejando como una opción es la creación, la modificación del sistema jurídico, pero hay que tener presente una cosa que se les olvida luego a nuestros legisladores, que la ley no es mágica, la ley requiere cumplirla,
para que funcione. El aprobar y diseñar leyes magníficas y publicarlas y ponerlas no quiere decir que el problema se va a resolver. El problema está en los seres humanos, y a los seres humanos hay que educarlos, hay que castigarlos cuando sea necesario, hay que, si hay errores en el manejo del cumplimiento de la ley, debe haber sanciones correspondientes, económicas, judiciales. Siempre debe haber la posibilidad de marcar un alto, lineamientos, límites. Lo que hace falta en la educación de los niños y de los adultos, poner límites, pero cumplirlos. La impunidad es el mayor estímulo para la actividad delictiva, porque sabes que no va a pasar nada, entonces haces una vez tímidamente un hecho y lo repites y cada vez vas más allá. Y si nadie te dice nada ni nadie te sanciona, pues hombre, no hay problema. Vamos a seguir en algo que a lo mejor no es divertido, porque la cuestión de todo este movimiento de sexualidad es equivocada, es enfermedad, es abuso de poder, es enfermedad mental, porque una gente que piensa en el ser más desvalido, que es un bebé, que es una criatura, que es un niño pequeño, como un objeto de satisfacción, está enfermo. Maestra, me llama mucho la atención esto, que quisiera que lo comentaras, y seguramente es un dato que no toda la gente conoce. ¿Cuántos sitios creen ustedes que existen en Internet de pornografía infantil? 2,000. 2,000 centros que puede hacer clic y llegar a cualquiera de ellos. ¿Qué será? Un poco lo que hicieron en China, con un control y decir, a esto no hay acceso, porque, bueno, por supuesto van a venir a decir, se violan derechos humanos, pero esos derechos humanos de los niños, ¿a quién le importa? No, pues como a quién, a ellos, y son, los niños son mañana, pasado, el futuro del mundo. Y si no los cuidamos, y si no los orientamos, si no les establecemos límites y protecciones, el mundo está perdido. Y yo no creo, yo siempre tengo la esperanza de que siempre hay un mañana mejor, pero hay que trabajar para ello. Y hay que enseñar y convencer que no es sacándose la lotería, que no es robando, que no es secuestrando, como se tiene que hacer un mejor mañana. Esos acaban en la cárcel o acaban muertos, lo estamos viendo, el país está inundado de sangre, buenos y malos. Entonces tiene que tomar, eso no es lo que está funcionando, es otras medidas. Yo siempre he sido, como mi profesión me lo ha enseñado, el respeto al derecho es la posibilidad de sobrevivir, es la única y la mejor. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar que se cumpla la ley, y a los que la violen, a los responsables de su cumplimiento, policías, ministerios públicos, jueces, autoridades todas, que no cumplan con la ley, que no cumplan con su deber, sanciones severas. Sanciones severas que no deben consistir en lo mismo que hacen los delincuentes, de cortar cabezas y esas cosas, sino sanciones que impliquen la intervención, el conocimiento por la sociedad de sus malas costumbres, por llamarlo suavemente, y de las consecuencias de esas malas costumbres, porque eso de las consecuencias es lo que se tiene que llevar a cabo y dar a conocer. Porque pasa 1000 periódicos que dicen, mataron, robaron, hicieron y todo, ¿y qué pasa con los que lo hicieron? Bueno, pues leemos por ahí en un cachito, fulanito que estaba acusado de tal delito fue liberado, porque no hubo suficiente aportación por parte de la Procuraduría en cuanto a pruebas, porque el juez tuvo una patita débil y le dieron algún regalito y soltó, y nadie sanciona a ese juez. Todo esto tiene que acabarse, no hay otra manera, tiene que ser radicales, y los políticos, a los primeros que deben cortarles las uñas, cuando no las manos, son a los políticos, que solo se les interesa ganar votos y no cumplir con quienes les están pagando, que son la ciudadanía, digo yo. Maestra, México, entre otros instrumentos, por ejemplo, tiene un protocolo del año 2002, ratificado por el Senado, para prevenir todas estas cuestiones. Poca gente sabe de él. Por desgracia. Seguimos en la misma tónica que la doctora Mendoza está señalando. No solamente hay que elaborar la ley, sino hay que hacerla cumplir. ¿De qué sirve? Y usted lo dice.
es un protocolo de 2002, estamos en 2011, 9 años. ¿Se ha hecho efectivo? ¿Se ha cumplido? Los mismos derechos humanos que se están marcando, la salud, la educación, una vida digna para el niño, el cuidado, el maltrato, ¿se han hecho efectivos? Cuando el niño está en la calle, se muere de hambre, es maltratado, es violentado, no tiene educación, no tiene acceso a la salud, porque los centros de salud lamentablemente no satisfacen todos estos rubros. Entonces, toda la ley que no sea letra muerta, que efectivamente se cumpla, se lleve a cabo. Maestra, pero dice la maestra Mendoza, ahondar o aumentar las penas. ¿Sirve? No, cumplir con lo que dice la ley, aunque sea una penita así, pero que no se quede fuera nadie de la responsabilidad que tiene que asumir por sus malas acciones. Eso es lo efectivo. Cuando los mismos delincuentes saben que no van a escapar a la sanción, la impunidad es algo con lo que tenemos que acabar. Lo otro, el disimulo, la corrupción, no tiene fin mientras... Maestras, ¿no estaremos en presencia también de algo que hemos ventilado en otros programas con ustedes, que hemos hablado de la violencia familiar, que siempre ha estado presente y se había soslayado? Sale. Este maltrato sexual, comercial, infantil, ¿es nuevo? No es nuevo. ¿Y qué se hace? Por desgracia nada, pero todo volvemos al punto de partida, la educación. Por ejemplo, los padres, decía la doctora Mendoza, no hay una escuela para padres, nadie nos enseña en realidad a ser padres. La edad no importa cuando se engendra, cuando ya se tiene a ese hijo, pero ahora aprende a educarlo, cuídalo, protégelo, no tú mismo lo maltrates, no tú mismo lo violentes, lo tienes que educar, pero al mismo tiempo cuidarse. Nosotros somos el mejor ejemplo para el niño. Si nosotros le decimos no fumes y fumamos, ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué es lo que pasa con todas estas agresiones y maltrato a los niños? Cuando no es el padre alcohólico, es drogadicto, cuando no la madre, cuando no el tío, cuando no la suegra, cuando no el abuelo, y hay una promiscuidad tremenda en la que el niño se está desenvolviendo. Pero entonces, maestra, es un círculo vicioso y no virtuoso. ¿Y qué podemos decirle a la gente que nos hace favor de recibirnos? La presunción juris tantum es, les vamos a hacer algunas aportaciones. Yo siento, ya que estoy en un laberinto, no sé qué decirles, ya está apuntado la problemática. ¿Soluciones? Primero que nada, cumplir nosotros con la ley. Este es nuestro granito de arena. ¿Y cuántos millones de mexicanos somos? Algo podría funcionar si nosotros respetamos el país tiene leyes. 112.980.000. Con eso, y aparte 73. Los que van de paso, los que llegan del extranjero, etcétera, todos deberíamos cumplir con la ley. La ley, los reglamentos, algunos no son confiables, pero de todos modos, mientras están vigentes hay que respetarlos. Hay cosas que no nos agradan, pero hay que cumplir con ellas, porque ese es el primer paso que tenemos que dar nosotros como sociedad, como seres humanos, si queremos empezar a componer las cosas. Por ejemplo, valdría la pena pensar, yo soy un neófito en la materia de ustedes, que este fuera un delito que se persiguiera de oficio, porque no sé si se persigue de oficio, es por querella, o tan solo si está tipificado. Es que ahí está uno de los problemas. Los legisladores no entienden esta cosa de lo de oficio y de lo de bueno, querella. Pues enséñales para que aprendan. Los delitos debe perseguirlos de oficio cuando la autoridad que se sabe, que toma conocimiento de un hecho que es delictuoso, interviene y lleva a cabo los primeros trámites. Existe, maestra, el tipo, la norma que describe en el Código Penal y decir, comete el delito de abuso sexual infantil comercial el que hace esto y esto. ¿Existe eso? Propiamente así, de puntualizado, bueno, pues no lo hay. Modo. No. Es porque puede ser. El delito de violencia familiar existió en nuestro sistema jurídico. No, había lesiones dentro del matrimonio,
el marido golpeaba a la señora y entonces pues eran lesiones lo que le ocasionaba, le partía la cara, le partía la boca. Bueno, no, pero déjame decirte algo porque viene a propósito y es muy grave. Ustedes ya lo saben, pero la gente se va a asombrar. En el Distrito Federal, escuchen bien, 8,5 millones de habitantes, no existe la violencia familiar como causal de divorcio. No te rías, es en serio. No, pero tenemos el divorcio, el divorcio que simplemente procede porque ya no quiero estar con este viejo. El repudio. Ajá, que viene a ser el equivalente pero histórico. La violencia que la violencia debería ser una causal, pero no es necesario, simplemente lo que necesitamos es que las mujeres nos eduquemos más para no tener que aceptar porque tenemos hambre o porque pensamos que cómo vamos a salir adelante y darle de comer a los escuincles el día de mañana, mejor nos aguantamos que el viejo nos dé de trompadas. Eso debe superarse, educar a las mujeres a tener dignidad y self-esteem. Eso es muy importante. Educar. Dignidad. Educación a los niños. Sí. Usted ha escuchado una serie de opiniones muy valiosas de la maestra Mendoza y de la maestra Villanueva que hay que tomar en cuenta. Vamos a ir a un corte y regresamos para hacer las conclusiones y reiterar las recomendaciones que para ustedes tenemos para prevenir toda esta comisión de delitos por internet, la explotación sexual infantil, el turismo sexual, la pornografía. Regresamos en un momento. Seguimos con el programa Derecho Familiar, con este tema que ya hay una respuesta. En México existe la explotación comercial sexual infantil, en sus diferentes aspectos: turismo sexual, compraventa de niños, prostitución en bares, en la calle, en lugares. Y ahora vamos a esta última parte del programa, porque es muy importante escuchar las orientaciones, los consejos, las reflexiones que las maestras Emma Mendoza y Margarita Villanueva van a hacer para ustedes, que nos hacen el honor de recibirnos en su casa. Maestra, por favor, ¿qué le puede usted sugerir a la teleaudiencia para enfrentar este problema? Pensando, recuerden ustedes, y esto es muy importante, hay que decirlo, las repetidoras, las estaciones de estos programas, el internet, da como resultado una audiencia de 6 millones de personas viendo estos programas. Pareciera que nomás somos nuestros alumnos y nosotros, pero no. Por eso es tan importante lo que les vas a decir y que tomen nota, háganlo, por el bien de los niños y de México. Como padres hay que estar atentos, repito, a lo que el niño hace, ve, oye, porque el niño es muy fácil presa de toda esta situación tan nefasta que es la pornografía, que es el abuso, que es la comercialización sexual. Entonces hay que estar atentos, no confiar que el niño está haciendo la tarea y está utilizando el internet, o que el niño está viendo alguna cuestión académica en el internet. Hay que vigilarlo, estar con él prácticamente. Pero ganarse la confianza del niño. ¿Cómo también lo vigilas? Sí, estás trabajando. Si tú, mamá, no sabes ni prender la computadora. Pues es que se necesita educarse. Sí. Yo estoy viejita, Julián, y lo primero cuando salieron las computadoras personales, yo quise, yo me metí y a internet. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Por qué ellos saben y uno no? Pues porque hay que ponerse y hay que dedicarse, hay que desechar aquello de que no, ya esto es grande, yo no puedo, no. Hay que ponerse para permanecer al nivel de ellos, acompañarlos en su desarrollo y en su crecimiento. Entonces, y hay que acordarnos de los niños de la calle. Yo insisto que si el gobierno no hace respecto a ellos algo, estamos perdidos, porque son miles de niños abandonados
responsables, irresponsables, padres, familias, lo que sea, pero hay que atenderlos. Eso es importante porque también esos van en el iter criminis, van en el camino del delito. Entonces, una segunda cuestión sería, la primera, vigilar. Vigilar, ganarse la confianza del niño, de tal suerte que si el niño ya fue violentado, ya fue negociado en este atroz comercio sexual, verdaderamente se lo diga a la mamá, se lo diga al papá, porque muchas veces el niño por miedo no lo dice, o cuando lo dice la mamá no le hace caso o no le cree. Entonces hay que ganarse la confianza del niño, hay que educarlo para que sepa específicamente lo que le hicieron y lo pueda explicar. Entonces es vigilar al niño, amarlo, eso ya queda, yo creo, descartado, porque una madre, un padre que no ama a sus hijos, pues no es padre, ni es madre. Nada más los engendró, nada más los trajo al mundo, pero hasta ahí. Entonces hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que ganarse la confianza de ese niño y hay que estar atento a que el niño, cualquier cosa, lo más mínimo, como dicen, voló la mosca, ¿qué hizo el niño? ¿Qué dijo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo lo tratan en la escuela? Porque es otra de las situaciones. El niño puede ser burla de otros compañeritos más grandecitos o de la misma edad, de que si él no sabe le enseñan. Entonces muchas veces el niño ya sabe muchísimas cosas y distorsionadas porque los amiguitos o en la escuela les han dicho o también lo han violentado en la escuela, por otros compañeros, por profesores, cuidadores o quienes estén. Las guarderías, por desgracia, también a bebés los han violentado. Llegan y la mamá cuando regresa del trabajo recoge a su niño y resulta que el niño ya está violentado, ya fue manoseado, ya fue agredido sexualmente. Yo creo que de estas cuestiones que ha dicho la maestra Villanueva, hay que rescatar esta expresión, que es muy importante. Ganarse la confianza de sus hijos. Maestra. Eso, que ellos sepan que los padres siempre tienen una puerta abierta y la respuesta no va a ser golpes, no va a ser agresión, va a ser apoyo y procurar buscar soluciones conjuntas. Eso es muy importante, la cercanía con ellos. Pero también que sociedad y gobierno asuman sus responsabilidades en toda esta cuestión, porque esto no se degeneró así nada más como las plantas que nacen en el cerro. Se generan por descuidos prolongados, la necesidad, la falta de apoyo, la falta de alimentación oportuna, las proteínas que los grupos indígenas, no solamente los niños de la calle, los grupos indígenas que son explotados permanentemente porque por su ignorancia venden a sus criaturas o dejan que sus criaturas vayan a trabajar. Tenemos ahí una artista de mucha resonancia que convence a los papás en su momento de que le dejen a las chicas porque las va a hacer estrellas como ella y luego las prostituye. Una serie de historias que se nos olvidan como sociedad y que hay que tener presente, y aunque parezca retórico, hay que insistir. Es la cercanía, la vigilancia, el apoyo, control de lo que hacen y lo que ven nuestros hijos, lo que puede salvarlos de llegar a la drogadicción, la delincuencia, la pornografía y ser utilizados por los adultos. Por ejemplo, podría ser útil establecer no campañas, sino acciones permanentes en los medios masivos de comunicación respecto a esta materia. Yo pienso que sí, no solamente en los medios masivos de comunicación, en los programas educativos de las secretarías de educación de todo el país. Es necesario que se tenga de manera permanente, que se haga, pero ya, no para mañana o para pasado, cuando sigamos encontrando niñas destripadas como están en Ciudad Juárez, sino ya se tiene que empezar y dejarse de paparruchadas de votos y de que dice el cura o no. La ley debe ser la ley, la educación debe ser la educación y tiene que desarrollarse con esta visión de lo que está pasando en el mundo para prevenir. ¿Qué más le podría sugerir a la audiencia de cuestiones concretas, así simples, que esas que se pueden hacer? Porque bueno, la maestra Mendoza tiene una gran proyección, pero hasta un punto hay una utopía cuando ella dice, pues que sí, que se haga todo esto, pero ahí en su hogar, ¿qué le sugerimos a la mamá soltera, al papá que se quedó con los niños?
¿Qué se puede hacer para contrarrestar este problema de la explotación sexual comercial infantil? Pues yo le repito, estar atentos a esos niños. Es muy difícil en estos casos de la madre soltera o del padre soltero, que efectivamente se tiene que hacer pedazos de trabajar, de recoger a los niños en la escuela, de llevarlos, de alimentarlos, etcétera. Es muy difícil, es muy complicado verdaderamente, pero repito, si yo amo a mi hijo, me gano la confianza de mi hijo y en todo estoy atenta para ese niño, prepararnos nosotros, no tener miedo a la realidad, no tener miedo a expresar precisamente las situaciones que se están viviendo, el peligro, porque no nada más es que te vayan a matar, que por desgracia es atroz esto, pero eso, hablarle directamente al niño y decirlo y ponerle al tanto, te pueden hacer esto, esto otro, platicar con él, cómo le fue en el día, no el absurdo de que estoy muy cansado, déjame, no, siéntate a ver la televisión, siéntate a ver el internet y lo enganchan en la pornografía. Esto es muy importante, Margarita, porque lo que la maestra dice es dialogue con sus hijos. Sí. ¿Qué podrías agregar a esto, mi querida? Decirles la verdad, no dorarles la píldora, decirles la verdad, las consecuencias de distintos hechos a los que tienen que ir teniendo acceso, cuando menos de conocimiento, para prever lo que puede pasar, que ellos sepan lo que puede pasar. El otro día yo tuve un incidente ahí con uno de mis nietos y le dije, no, es que esto te puede llevar a la cárcel, y volteó y dice, ¿a la cárcel a un niño? Le dije, claro que sí, hay cárceles para niños. Tiene 13, según la ley ya le tocaría ir a la cárcel en caso de la comisión de cualquier hecho, desafortunadamente con esta estúpida legislación que tenemos sobre menores. Tontería. Con perdón. El 18 constitucional. Y todos los derivados, las leyes que se han derivado de esta previsión penal de los menores infractores. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podríamos decirle a las personas que nos ven para prevenir esto de la pornografía, la explotación comercial? Explicarles qué es, para que no sepan, que caen sin darse cuenta, explicarles en qué consiste. No tienes que enseñarles una fotografía pornográfica, pero sí explicarles cómo y qué te van a decir o qué te pueden contar para convencerte que hagas una cosa que es indebida. Pues ahí tú estás tocando un tema que es a veces como álgido, educación sexual. Sí. ¿Sí? ¿A qué edad hay que empezarla? ¿Ya? Desde chiquititos, los niños preguntan desde chiquititos, a mí quién me trajo, yo cómo nací. Estos pequeñitos, no necesitas darles una explicación biológica complicada, simplemente decir, bueno, pues papá y mamá se aman y tuvieron un contacto que implicó una semillita que fue madurada. Y cuando el niño ve esto en la pornografía y la mamá, en lugar de explicar, le da un golpe, queda en le la apaga ignorancia, la se queda en la ignorancia, porque entonces le da la inquietud de qué será y pregunta a los que sí le van a contestar, a la sirvienta en la casa, al mozo de la escuela o a los amigos que tampoco tienen la menor idea de qué se está hablando, y ahí es donde empiezan las tragedias, porque creen una cosa que no existe, y lo que existe no lo perciben y no sienten que se están metiendo en un pantanal cuando se van dejando manejar y manipular por un adulto. O sea, en otras palabras, sea cual fuere el nivel económico, social, cultural, de quienes nos hace el favor de vernos y nos recibe en su casa, la maestra Villanueva y la maestra Mendoza han puesto el dedo en la llaga. Dialogue con sus hijos. Toque el tema, explíquele, esto no es una enseñanza, sino la realidad de cómo se maneja una prevención. Sí. Hay que hacerlo, porque la realidad nos está rebasando, y eso, después las lágrimas no sanan ninguna herida. Lo que pasó ya. Maestra, si quieres, para despedirnos del distinguido auditorio que nos hace el favor de recibirnos, y yo darte las gracias, y porque ha sido muy positivo estas reflexiones, todo esto que les hemos señalado a las personas. ¿Qué otro mensaje podrías, para que no se les olvide tu presencia, lo que les has dicho, y en esta gravísima problemática, porque es indiscutible, la explotación comercial sexual infantil existe en México, en las ciudades fronterizas,
en los principales centros turísticos, en Acapulco, en Cancún, en Monterrey, en Guadalajara, no se diga el Distrito Federal. Ahí está. Que hoy de repente nos dicen las autoridades, hace 50 años esto existía, pero apenas hoy nos dimos cuenta. Bueno, pues ni modo. Si no se habían dado cuenta, qué bueno que ya lo vieron, y hagan caso lo que dice la maestra Villanueva. Nosotros como adultos, como padres, somos responsables de lo que les pase a nuestros hijos. Y en esa responsabilidad debemos estar atentos. Cada minuto de la existencia de nuestros hijos, nosotros debemos estar ahí. El amor tiene que ser superior al cansancio, al malestar, a la enfermedad, incluso de nosotros como adultos o como padres. Estoy enferma, me duele la cabeza, tengo fiebre, pero tengo que estar atento a mi hijo primero, antes que nada. Muy importante. Dejar a un lado lo que soy yo, porque ahora mi hijo depende de mí. Entonces necesito, y eso sobre todo, ganarme la confianza del niño de tal suerte que cuando él me platique, yo le explique y lo vaya orientando. Audiencia